Te saluda Ipiros. Gracias por acompañarme. En esta ocasión vengo a contarte un caso llamado el Experimento Filadelfia. Hay historias que parecen simples teorías conspirativas, rumores exagerados, mitos creados por internet. Pero existen casos tan extraños que incluso después de décadas siguen provocando miedo. Historias donde la línea entre la ciencia y lo imposible desaparece por completo. Y una de las más perturbadoras es la del llamado Experimento Filadelfia, un supuesto experimento militar realizado por la Marina estadounidense durante la Segunda Guerra Mundial. Un proyecto secreto que, según los rumores, buscaba volver invisible un barco de guerra. Pero lo que habría ocurrido aquella noche fue mucho peor. Testigos afirmaron que el barco desapareció completamente. Otros aseguraron haber visto una extraña niebla verde rodeándolo. Y las historias más aterradoras dicen que varios tripulantes aparecieron fusionados con el metal del propio barco, hombres atrapados dentro de las paredes, marineros desapareciendo frente a todos y sobrevivientes que terminaron completamente locos. Hasta hoy nadie sabe qué ocurrió realmente, pero esta noche vamos a analizar toda la historia, desde el supuesto experimento hasta las teorías más oscuras que todavía rodean este caso. Para entender esta historia, primero hay que regresar a los años 40. La Segunda Guerra Mundial estaba destruyendo el mundo. Estados Unidos competía constantemente por desarrollar nuevas tecnologías militares, radar, armas experimentales, sistemas de camuflaje. Todo lo que pudiera dar ventaja en la guerra era investigado. Y según la leyenda, la Marina estadounidense comenzó un proyecto extremadamente secreto, un proyecto supuestamente realizado en el astillero naval de Filadelfia. La idea parecía imposible: crear tecnología capaz de volver invisibles a los barcos militares, no solo invisibles al radar, sino invisibles literalmente, como si desaparecieran. La historia afirma que científicos relacionados con teorías electromagnéticas avanzadas trabajaron en el proyecto. Y aquí aparece uno de los nombres más famosos vinculados a la conspiración: Nikola Tesla. Aunque no existen pruebas reales de su participación, muchos creen que algunas de sus investigaciones fueron utilizadas después de su muerte. Otros incluso relacionan indirectamente las teorías de Albert Einstein con el supuesto experimento, especialmente por una teoría llamada la teoría del campo unificado, una teoría que buscaba conectar todas las fuerzas del universo
y según los conspiranoicos, la Marina habría intentado usar esas ideas para manipular el espacio y el tiempo. El centro de toda esta historia es un barco, el USS Eldridge, un destructor militar real. Y aquí es donde la historia se vuelve inquietante. Según los relatos, en octubre de 1943, el barco fue preparado para una prueba secreta. Generadores enormes fueron instalados dentro del buque. Cables atravesaban distintas partes del barco y oficiales de alto rango supervisaban el experimento. Los testigos aseguraban que nadie sabía exactamente qué iba a ocurrir, solo que era extremadamente confidencial. Entonces comenzó la prueba. Según la leyenda, los generadores fueron activados. Al principio todo parecía normal, pero pocos segundos después, un extraño resplandor verde comenzó a rodear el barco. Una especie de niebla luminosa cubrió completamente el USS Eldridge. Los instrumentos dejaron de funcionar. El aire parecía cargado de electricidad. Y entonces ocurrió algo imposible. El barco desapareció completamente frente a todos. No una ilusión, no un apagón. Simplemente dejó de estar allí. Pero eso no fue lo más extraño, porque algunos relatos afirman que el barco apareció durante unos minutos en otro lugar, a cientos de kilómetros, en Norfolk, Virginia. Testigos supuestamente vieron aparecer el barco de la nada en el puerto y minutos después desapareció otra vez para reaparecer finalmente en Filadelfia. Todo habría ocurrido en cuestión de segundos, como si el barco hubiera atravesado el espacio o incluso el tiempo. Pero la parte más aterradora no fue la desaparición, sino lo que ocurrió con la tripulación. Las historias dicen que cuando el Eldridge regresó, muchos marineros estaban muertos, otros habían perdido completamente la cordura y algunos habían sufrido algo imposible de explicar. Según la leyenda, varios hombres aparecieron fusionados con el metal del barco, sus cuerpos atrapados parcialmente dentro de las paredes, como si hubieran quedado unidos a la estructura mientras el barco desaparecía. Algunos seguían vivos, conscientes, gritando, incapaces de moverse. Otros simplemente desaparecieron para siempre. Y aquí es donde el caso se transforma casi en una historia de horror cósmico, porque ciertos relatos afirman que los sobrevivientes sufrían fenómenos extraños después del experimento. Algunos desaparecían repentinamente, otros decían sentirse fuera de la realidad, y varios terminaron internados por problemas mentales severos. La Marina jamás reconoció nada de esto, pero las historias comenzaron a filtrarse lentamente durante los años siguientes. Décadas después, un hombre
llamado Carl Meredith Allen comenzó a enviar cartas extrañas. En esas cartas aseguraba haber sido testigo de todo. Decía que vio desaparecer el buque y afirmaba que el gobierno estaba ocultando la verdad. Sus relatos eran extremadamente detallados, demasiado detallados. Eso hizo que mucha gente comenzara a creerle. Con el tiempo, la historia explotó. Libros, documentales, programas de televisión y finalmente películas inspiradas en el caso. El experimento Filadelfia se convirtió en una de las conspiraciones paranormales más famosas del mundo. En este punto empiezan a formularse las preguntas: ¿qué ocurrió realmente? Se dice que todo fue un experimento militar real. Algunos creen que el gobierno sí realizó pruebas electromagnéticas secretas, no necesariamente teletransportación, pero sí tecnología avanzada de camuflaje. Durante la guerra existieron muchos proyectos clasificados, así que para algunos la historia podría estar basada en algo real que luego fue exagerado. Los más extremos creen que el experimento abrió algún tipo de distorsión dimensional, una ruptura temporal, algo que permitió mover el barco fuera de nuestra realidad por unos segundos. Esto explicaría las supuestas desapariciones y efectos psicológicos, aunque no existe evidencia científica real que apoye esto. Y luego está la explicación más aceptada, que es mucho más simple. Muchos investigadores creen que toda la historia nació por rumores, malas interpretaciones y cartas falsas. De hecho, la Marina estadounidense negó completamente el experimento y varios historiadores encontraron inconsistencias enormes en el relato. Algunos incluso demostraron que ciertos testigos ni siquiera estaban donde afirmaban estar. Pero incluso así, el caso nunca murió, porque existen pequeños detalles que siguen alimentando el misterio. Por ejemplo, ¿por qué la historia fue tomada tan en serio durante tantos años? Porque algunos exmilitares hablaban de experimentos extraños sin dar detalles. Y sobre todo, porque tantas versiones diferentes coinciden en ciertos elementos. La niebla verde, la desaparición, los problemas mentales de la tripulación. Es como si algo hubiera ocurrido realmente, pero nadie supiera exactamente qué. Con el tiempo, el experimento Filadelfia comenzó a relacionarse con otras conspiraciones, experimentos de control mental, tecnología secreta, incluso teorías sobre viajes en el tiempo. Algunas personas creen que este supuesto experimento fue el inicio de proyectos aún más oscuros, proyectos que jamás fueron revelados públicamente. Y aunque muchas de esas teorías parecen absurdas, la realidad es que gobiernos de todo el mundo sí realizaron experimentos secretos durante décadas. Eso hace que historias como esta
nunca desaparezcan completamente, porque siempre queda una duda, la pequeña posibilidad de que algo sí haya ocurrido. Quizá el experimento Filadelfia nunca sucedió. Quizá solo sea una mezcla de paranoia, rumores y conspiraciones. Pero también existe otra posibilidad, que detrás de toda esta historia exista una verdad tan extraña que nunca debía salir a la luz. Porque si realmente un experimento logró alterar la realidad, aunque fuera por unos segundos, entonces significa que hubo personas jugando con fuerzas que ni siquiera comprendían. Y tal vez las consecuencias todavía siguen ocultas, porque algunas historias desaparecen con el tiempo, pero otras se vuelven más perturbadoras mientras más las investigas. Y el experimento Filadelfia es una de ellas. Y eso fue todo por hoy. Espero que este video te haya gustado. Si tienes alguna recomendación, alguna información, algo que aportar a este caso, o si quieres que relate otros casos más, ponlo en la caja de comentarios. Y nuevamente gracias por acompañarme. Nos vemos en otro video.